Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del curso Que prediques la palabra. Hemos estado viendo hasta aquí, en primer lugar, los recursos o herramientas hermenéuticas, ¿no? Hemos visto tres recursos hermenéuticos, tres apoyos, ayudas para nuestro entendimiento de la Biblia. En primer lugar vimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro primer recurso porque Él es el autor de la Biblia. ¿Quién mejor que Él, siendo el autor, para ayudarnos a interpretar la Biblia? Vimos acerca de su obra, que en los autores de la Biblia su obra tuvo que ver con inspiración, que es soplar, inspirado, soplado, movido por Dios. Luego vimos que la obra para nosotros, cuando la Biblia ya está completa, para poder entender la Biblia se llama iluminación, ¿no? La obra de iluminación. Vimos que el Espíritu Santo ilumina, pero no a todos. Vimos un perfil de las personas que el Espíritu Santo ilumina, ¿no? Y el perfil, en primer lugar, tiene que ser la persona regenerada, es decir, tiene que haberle entregado su vida al Señor, porque si no tiene el Espíritu Santo en sí, entonces no tiene ninguna posibilidad de poder entender la Biblia. Luego vimos que la persona tiene que ser humilde, porque el orgullo es un obstáculo. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, Dios frena a los soberbios, Dios no se goza en los soberbios. Luego vimos como tercer requisito en el perfil que la persona tiene que ser obediente. Y eso tiene que ver con que yo voy a la palabra de Dios no para llenarme de conocimiento, no para volverme un teólogo, sino más bien para ser sabio, para poner en práctica las cosas que yo aprendo de la palabra de Dios. Tengo un comentario, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que puede saber mucho de la Biblia, pero practica muy poco. Recuerdo, conocí a un misionero, un hombre que trabajó aquí en mi país, en el Perú, por más de 40 años, y tuve el privilegio de acompañarlo al aeropuerto, a él y a su esposa ya ancianos. Se regresaban ya para su país, ¿no? Y yo recuerdo que yo le pregunté, le dije, ¿cuál me dirías tú que es un secreto para el ministerio, ¿no? Él ya se estaba jubilando y yo estaba empezando recién en el ministerio. Y él me dijo así, ¿no? El secreto del ministerio es muy sencillo, ¿no? Si tú lees algo en la Biblia y entiendes que Dios te lo está pidiendo, simplemente obedécelo, ¿no? Y ese es el principio de la obediencia, ¿no? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que predisponernos a obedecer. Luego, el último requisito en el perfil es comprometido con la gran comisión. Dios no nos ha mandado a llenarnos la cabeza y guardar en secreto lo que aprendemos. No, Dios quiere que aprendamos su palabra para vivirla, pero también para enseñarla. Hacemos discípulos enseñando la palabra de Dios, no hay otra forma. Si yo pretendo hacer discípulos y no estoy aprendiendo de la Biblia, entonces esos discípulos son discípulos míos, no son discípulos del Señor. La Biblia nos ha mandado a ser discípulos de Cristo. Y yo no puedo ser un discípulo de Cristo si no conozco la palabra de Cristo, no conozco el mensaje de la Biblia para enseñarle al nuevo cristiano, ¿no? Al nuevo creyente. Luego vimos un segundo recurso, primero el Espíritu Santo, luego el estudio serio, personal de la palabra de Dios. Porque Dios espera que nosotros tengamos disciplina, que pongamos esfuerzo para poder conocerle. El Espíritu Santo, claro que sí, nos ayuda, nos asiste, nos ilumina, pero no va a ser todo por nosotros. No es que Él se va a sentar al lado de nosotros para obligarnos a leer la Biblia. No, nosotros tenemos que poner esa disciplina en nuestra vida. Y vimos una serie de pasajes, ¿no? Y uno en particular quiero resaltar, el de Romanos 12:2, que dice, no se amolden, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces Dios espera que nuestro circuito de pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestros procesos lógicos sean afectados. ¿Y cómo son afectados? Por la palabra de Dios. Es increíble lo que la palabra de Dios puede hacer una vez que se ubica en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es un proceso diario, continuo, permanente. No es de que hoy día tú te llenas de la palabra de Dios, saturas tu mente de la palabra de Dios y ya es un asunto terminado, es una meta lograda, ya estás en el top, en el máximo de tu condición espiritual, porque mañana te levantas y tienes que empezar de cero, otra vez poniéndole esfuerzo, ganas, disciplina, ¿no? Por eso es importante el estudio disciplinado, el estudio serio de la palabra de Dios. Por supuesto que esto es un estudio personal, ¿no? Es un estudio personal. Luego vimos el último recurso, que es la iglesia. Aun cuando el estudio serio es fundamental y asistido sobre todo por el Espíritu Santo,
La iglesia es un recurso tremendo que Dios ha provisto, porque Dios ha provisto en la iglesia, para la iglesia, hombres con dones, con capacidades de enseñar, de predicar. Y la meta, como vimos en Efesios 4, es que una vez que estos hombres están enseñando en la iglesia y nosotros podemos participar allí, salimos totalmente equipados, listos para dar las tallas, para hacer del tamaño de la estatura de la imagen de Cristo, es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces es muy importante echar mano de ese recurso. Luego empezamos la semana pasada ya con los principios hermenéuticos, esas leyes hermenéuticas. Y como te dije, vimos solamente 3 recursos, vamos a ver solamente ahora 3 principios, ¿no? Mi idea no es hacer este curso simplista, sino hacerlo asequible, entendible, mantenerlo en sencillo para que tú lo puedas digerir, aprender. Vimos el primer principio hermenéutico, que se llama el principio del sentido natural, también llamado el principio o la ley de la simplicidad. ¿Qué nos dice esto? Que la Biblia dice lo que está diciendo. No hay que rebuscarle nada más. El sentido natural es eso, ¿no? Yo voy a un pasaje y dice Jesús lloró. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que de repente en ese momento, pues, un arrebato de... No. O sea, si dice Jesús lloró, es Jesús lloró, ¿no? Cuando nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia ahí está, déjame analizar. No tienes que analizar mucho. O sea, la Biblia dice lo que está diciendo, ¿no? No hay vuelta que darle, pero vimos algunas particularidades de una excepción en el sentido natural. Algunos confunden sentido natural con sentido literal, pero hay ciertas cosas de la Biblia que no se pueden tomar de manera literal, porque si lo tomamos de manera literal, pierde su sentido natural. ¿Te acuerdas que vimos el ejemplo de Jesús y Nicodemo, este hombre importante de los fariseos, que vino a Jesús de noche? ¿Te acuerdas? Lo encontramos en Juan capítulo 3. Y este hombre vino a Jesús de noche buscando respuestas, ¿no? Él había escuchado acerca de Jesús, pero no estaba muy convencido de qué cosa era Jesús, y él le consideraba solo un maestro. Entonces Jesús le habla del nuevo nacimiento, y Nicodemo lo interpretó de manera literal. Pero cuando lo interpretas de manera literal, como le pasó a Nicodemo, perdió naturalidad. Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, tomándolo literal, dijo, pero como yo siendo viejo ya, siendo un hombre ya mayor, de repente hasta gordito, no sabemos cómo era Nicodemo, pero ¿cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Claro, pierde naturalidad cuando interpretas de manera literal algo que no debe interpretarse de manera literal. Y en ese sentido estudiamos algunas figuras que usa la Biblia, ¿no? Figuras a las que tenemos nosotros con mucho cuidado que atender, porque de otra manera desnaturalizamos el texto, le quitamos la naturalidad, ¿no? Y vimos básicamente, porque así tratamos de mantenernos siempre en lo más sencillo, vimos 4 figuras. Vimos 4 figuras. En primer lugar vimos el símil. ¿Qué es un símil? Es una comparación. Esto es como esto. O así mismo como esto, encontramos esto, ¿no? Vimos ahí unos versículos, voy a mencionar uno nomás, Salmo 102, 6 y 7. Dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Y ahí está la comparación, muy sencillo, ¿no? Dice el 7, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Entonces queda clara la comparación. El símil es eso, vas a reconocerlo porque usa la palabra como o similares. Los elementos comparados son reales, existen. No es que yo estoy comparando algo con algo que no existe, que estaba ajeno al conocimiento de la gente que recibió el mensaje en primera instancia. No, es algo que en el imaginario de la gente existía, ¿no? Lo podían concebir. Luego vimos otra figura que se llama la metáfora. La metáfora es una comparación también, pero no usa la frase como, ni así mismo, ni similares, sino que va de frente a describir una realidad ficticia con la idea de transmitir un concepto de fondo, ¿no? Y vimos ahí unos ejemplos. Yo quiero ir de frente al más breve de los que pusimos, que es Mateo 5:13. Jesús, para hablarles a los discípulos de la función de ellos, del rol que ellos deberían desempeñar aquí en la tierra,
en el marco del Sermón del Monte, Él les dice a ellos, les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y aquí el ejemplo como metáfora es perfecto. Jesús quería transmitirle a ellos un concepto de que ellos tenían que añadirle sabor, de que ellos tenían que tratar de preservar los valores en la sociedad, cosa que no encontró mejor forma de trasladarle ese mensaje a través de la metáfora de la sal. La sal le da sabor a la comida. Piensa en este momento en la comida que más te gusta, cualquiera que sea. Entonces, imagínate que llegas a casa y ves un plato enorme, ¿no? Con la comida que más te gusta servido, todo para ti, ¿no? Y te sientas y la comes y no tiene sal. La verdad es que uno dice, la sal no importa, la sal es fundamental, porque la sal misma no tiene el sabor que tiene la comida, pero la sal es el vehículo que hace que tus papilas gustativas sientan ese sabor. Y Jesús dice, en el mundo hay tanta amargura. Y él sabía, ¿no? Sabía todo lo que iba a pasar, que se necesita gente que sazone el mundo. Ustedes son la sal, son un testimonio especial. Ustedes van a cambiarle el sabor al mundo. Pero además dice, de esto manejando también otra idea, ¿no? La sal preserva la comida de su degradación natural. Por eso es que en algunas culturas, como por ejemplo yo que soy peruano, en el antiguo Perú, la gente preservaba su carne, las carnes, no en un refrigerador porque no lo tenían, ¿no? A la carne le echaban mucha sal y así la preservaban. Se dieron cuenta que de manera natural la sal preservaba de la degradación natural a los alimentos. Entonces Jesús le dice, ustedes son los que van a hacer esto en la sociedad. Van a preservar, la sociedad está de mal en peor. Y contextualizando a nuestra época, vemos de que sí, los valores morales, la percepción de lo que está bien y lo que está mal, casi ha desaparecido, ya no hay diferencia, no hay discriminación de eso, ¿no? Ahora todo es gris y todo es debatible, pero Jesús dijo, pero ustedes van a preservar lo poco que quede de valores, lo van a preservar ustedes. Ahora, para explicarles todo esto que yo te he explicado, Jesús hubiese tenido que usar muchas palabras. Y de seguro que de repente de una manera magistral, mucho mejor, infinitamente mejor de lo que yo lo he hecho. Pero Jesús fue y manejó una metáfora que hizo que todo esto se hiciera muy sencillo, ¿no? Les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y eso hace la metáfora, ¿no? Y en la Biblia vas a encontrar muchas metáforas. Luego nos fuimos a la alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una metáfora extendida, donde no solamente tú interpretas de un solo concepto, ¿no? de esta idea ficticia, sino que como es más larga, hay un montón de conceptos que extraer, que interpretar, que sacar, enseñanzas que sacar, ¿no? Y en la alegoría extendimos un poco lo de Mateo 5, que vimos cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, luego dice, y ustedes son la luz del mundo. Pero alrededor del concepto de la luz del mundo, que quiere decir que ustedes son el tipo de personas que van a iluminar, que van a ser el factor dirimente entre lo que está mal y lo que está bien, que son aquellas personas que van a posicionarse en un lugar de que la gente va a verlos y va a decir, todavía es posible hacer cosas buenas, todavía hay un sentido para la vida, porque vemos que esta persona y esta persona son como un modelo, podemos seguirlos, ¿no? A eso se refería Jesús. Pero alrededor de eso Jesús comienza a construir una serie de conceptos concatenados mucho más grandes, ¿no? Y permíteme leer el pasaje rápidamente, ¿no? Para poder ubicarnos mejor. Dice Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Tenemos la metáfora de la luz,
pero tenemos la metáfora también de la ciudad asentada sobre un monte, es decir, esas ciudades que desde cualquier parte del camino a mucha distancia recuerda lo que entendió la gente de la época. Es algo que vimos la semana pasada, ¿no? Y ahora lo vamos a profundizar más con el siguiente principio, ¿no? Pero en base a lo que la gente entendía era que Jesús les hablaba, ¿no? Entonces, la gente iba caminando largas distancias, ¿no? Y en eso decías, estoy muy cansado, mejor cuánto me falta, a qué hora llegaré, ¿no? Y veía la ciudad asentada sobre un monte y decía, ese es mi destino, hacia allá voy, ¿no? Entonces le impartía una suerte de energía, unas ganas de esforzarse un poco más, porque ya no falta mucho, ya voy a llegar, ¿no? Y eso pasaba con el caminante. Y Jesús pone la metáfora de la ciudad, pero tiene que ver también con la luz del mundo, ¿no? Pero pone la metáfora de la ciudad, luego dice, ni se enciende una luz. Y te acuerdas que te dije la semana pasada, lo que ellos entendieron cuando Jesús dijo no se enciende una luz es muy diferente a lo que tú y yo entendemos, ¿no? Nosotros enciende una luz y prendemos una linterna, ¿no? Presionamos el interruptor de la luz de la casa, ¿no? Y se encienden los focos, el bombillo, como tú le llames, ¿no? No. Ellos entendieron el prender una vela, un candelabro, eran unas cosas así lo que ellos tenían, muy diferente. Jesús dice, es un despropósito encender una luz y ponerla debajo de un almud, que era como un recipiente volteado para esconder la luz, ¿no? Jesús dice, no tiene sentido, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y pone la figura de una casa, hablando de cómo el testimonio de estos discípulos tenía que afectar desde su círculo íntimo hacia afuera, ¿no? Que es algo que muchas veces olvidamos nosotros. Mi abuelita paterna tenía un dicho, que lo recuerdo siempre, ¿no? Ella decía, oscuridad de tu casa, candil de la calle, ¿no? Candil como luz, luminaria de la calle, ¿no? Y muchos de nosotros somos así, ¿no? Da pena, pero es tan común de que tratemos mal a nuestra familia y bien a los de la calle. No, tampoco estoy diciendo que debe ser al revés, pues no debemos tratar mal a nadie, ¿no? Pero deberíamos esforzarnos más hacia adentro, ¿no? Y bueno, son cosas, pero Jesús inmediatamente traslada estos conceptos a esta metáfora. Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, porque lo que tiene que ver la idea de la luz con lo que Jesús lo estaba asociando era con la flamita, ¿no? Cómo se mueve. Nuestras buenas obras tienen que ser así, tienen que llamar la atención y tienen que estar moviéndose, ¿no? Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque finalmente que tú y yo hagamos nuestro trabajo de ser luz del mundo o sal de la tierra, va a contribuir o va a ser un estorbo para que la gente glorifique o reniegue de Dios, ¿no? Y esto es una cosa que es muy seria, ¿no? Pero esto todo lo aprendemos en base a la alegoría, ¿no? Una serie de metáforas juntas o digamos una metáfora extendida con muchas aristas. Y vimos finalmente la parábola, que es quizás la más sencilla y la más familiar de las figuras que hemos estudiado, porque de por sí el término parábola ya está en la Biblia, ¿no? Y encontramos la parábola del sembrador que pusimos como ejemplo, las 4 tierras que reciben la semilla y Jesús interpretando la parábola, y vimos que la característica de la parábola es que enseñan una única verdad, ¿no? ¿Y cuál es la única verdad de la parábola del sembrador? Es que hay una semilla que es la palabra de Dios y hay gente que la recibe de diferentes formas, ¿no? Es la única verdad. Pero el que la recibe bien, el que es terreno fértil, hace que esa palabra se multiplique. ¿Y cómo se multiplican? Tú y yo sabemos que es haciendo discípulos, ¿no? Y formando el carácter de Cristo en la vida, ¿no? Y esa es la única enseñanza que hay. A diferencia de la alegoría, que tiene muchas diferentes enseñanzas, la parábola tiene una sola enseñanza. Claro, pueden haber ideas de apoyo, pero es una sola enseñanza y la enseñanza sale de los límites de la descripción de la parábola, va un poco más allá, ¿no? Esto era. Ahora, si tienes tu material, vamos a continuar viendo aquí un detalle que es importante. Hay que mantener la analogía dentro de los parámetros del lenguaje, del mensaje siempre.
No podemos nosotros encontrar una alegoría y de pronto exagerar en cosas que no está diciendo la alegoría, ¿no? Vamos por favor de nuevo a Mateo a 5, ¿no? Mateo 5, del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El mensaje sobre la ciudad es claro, la ciudad ya está puesta en el monte. Y si está puesta en el monte, es imposible esconderla. Por más, o sea, no puedo cargar una ciudad y esconderla. Jesús está hablando de la naturaleza de por sí del cristiano como un testimonio, ¿no? Que ya debe ser un testimonio, o sea, ya está comprometido a ser un testimonio. Así debe ser, ¿no? Pero yo podría sacarle aquí una ciudad sentada sobre un monte, pero hay montes que a veces están muy lejos de la vida, de las personas, no sé, puedo comenzar a buscarle pues al monte un montón de cosas, ¿no? Como el monte Carmelo, como el monte Moria, ¿no? Como el monte Calvario. Y claro, yo podría sacar un montón de cosas del monte, pero la alegoría en sí no me lleva por ese camino, ¿no? Aquí lo importante no es el monte, lo importante es la ciudad. Y la ciudad ya está allí, o sea, yo no puedo hacerle nada, ¿no? Y si seguimos buscando otras alegorías, por ejemplo, en el versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Quién pone la luz debajo de un almud? Aquí hay una persona. Aquí lo que no se muestra es que hay una persona que es la que está poniendo la luz. Seguramente que es Satanás, ¿no? Y mira, entonces aquí yo veo la obra demoníaca. No es el propósito, no es el sentido natural de la alegoría. No, de repente tú en tu casa te estarás riendo, ¿no? Te parecerá ridículo. Yo, en serio te digo, con el corazón en la mano te digo, yo he escuchado tantas cosas tan tiradas de los pelos que no dice el pasaje por ningún lado, pero la gente le quiere sacar como sea, ¿no? El mensaje aquí es simple y directo, aun cuando la alegoría te permite sacar muchas interpretaciones, figuras. En ningún lado yo veo aquí que tengamos que hablar de Satanás, ¿no? En ningún lado, ¿no? Por eso hay que tener cuidado de mantener la alegoría ya siempre dentro de los parámetros del mensaje y que concuerden con la enseñanza general de las Escrituras, ¿ya? No vaya a ser que de pronto yo esté diciendo cosas que no dice la Biblia, como por ejemplo, ¿no? Cuando Juan 1:12, ¿no? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el pasaje es literal, no cabe duda. Dice que a todos los que le recibieron, a Jesús, ¿no? A los que creen en su nombre. Y estamos hablando de creer no en un proceso intelectual, sino de una rendición total, ¿no? De la persona. Los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, derecho, autoridad, ¿no? De convertirse en hijos de Dios. Pero de pronto hay alguien que comienza a ver una alegoría ahí, ¿no? Cuando dice que yo soy un hijo de Dios, sí, yo soy un hijo de Dios, no cabe duda, yo le entregué mi vida al Señor y le he recibido por la obra que Él ha hecho por mí, fue un mérito suyo, ¿no? Entonces, yo soy un hijo de Dios. Si Dios me dice que yo soy su hijo, eso no significa que tengo una madre. Ciertamente no encontramos en la Biblia que hay una madre. Tampoco quiere decir como Dios es mi Padre y es el Creador y su palabra, ¿no? Y nos podemos remontar a interpretaciones un poco forzadas del Antiguo Testamento, ¿no? La palabra que crea es rema, ¿no? Y bueno, ciertamente la palabra que crea es rema. Sin embargo, ¿ya? No quiere decir que como yo soy hijo de Dios y Dios tiene una palabra que crea, Él crea con la palabra, yo puedo crear realidades también con mi palabra. Y de pronto doy a luz por alegorizar cosas que no debo alegorizar, doy luz a la confesión positiva, que es una doctrina equivocada, ¿no? Y de pronto yo ando creando con mi palabra, o sea, de pronto yo ahora tengo el rema de Dios en mí porque yo soy su hijo. No. Hay que tener cuidado de mantener la enseñanza de la Biblia dentro de lo que se llama los linderos de la enseñanza general de las Escrituras. No puedo alegorizar, pasarme la vida alegorizando todo, porque eso es un error, ¿ya? Es un error. ¿Cómo yo sé qué cosa es literal y qué cosa es figurativo? Es por el sentido natural. Vuelvo a mencionar el ejemplo de Nicodemo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Específicamente Juan 3:3, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pierde el sentido natural si yo lo tomo, como te dije hace un rato, como lo tomó Nicodemo, ¿no? De verdad que sería ridículo. Como estuvimos leyendo también en Hebreos, ¿no? De que la leche espiritual es para cierto grupo de personas, ¿no? Para los que están empezando recién, empezando en su vida. Pero si yo de pronto lo tomo de manera literal, ahí voy a tener problemas porque o sea, hay una leche espiritual realmente. Es decir, o sea, yo puedo materializar de alguna forma mi espíritu, ¿no? Y la leche pues en un 5%, en un 10%, cremada, entera, semidescremada, totalmente descremada, leche de soya. La verdad es que puedo complicar un montón de cosas o llevarlo por un terreno totalmente desconocido y adverso para la palabra de Dios si es que comienzo a alegorizar lo que no debo alegorizar, ¿no? Yo debo entender que el sentido natural me va a llevar para donde la Escritura quiere que yo vaya, ¿no? Esa es la clave, ¿no? En el sentido natural yo tengo que analizar también el contexto del pasaje y la intención del autor para hablar de eso. Hay que tener presente esto siempre porque si no, voy a estar arruinado. Vamos a Salmo 75, versículo 3. Dice, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Saltamos al versículo 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Bien, este Salmo 75, si tú lees todo el Salmo, y de hecho nos convendría profundizar un poco más en el Salmo, porque el cáliz, y ahí vamos al versículo 8, está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y este cáliz no es otra cosa que el juicio de Dios, ¿no? ¿Para quiénes? Para quienes por sí mismos, a sí mismos, se vanaglorian, se quieren exaltar, ¿no? Versículo 9 dice, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Entonces ahí está la comparación entre el justo que no busca exaltarse, porque déjame decirte que una característica del justo es que no busca exaltarse, ¿no? Y esto es una cosa que va totalmente contraria a los valores de nuestra sociedad. Nuestros valores de la sociedad más bien simpatizan con lo que el Salmo aquí dice que no es correcto, ¿no? Que es el impío, el insensato, que hace, se infatua. Infatuar es llenarse de aire, ¿no? Y es como un globo, ¿no? Que de pronto se va inflando, se pone así, ¿no? Y de pronto sale volando, en cualquier momento le ponen así y se revienta, ¿no? Porque es puro aire, ¿no? Y nos dice el infatuo, que se infatuan los insensatos y se enorgullecen los impíos, ¿no? Su ego se dispara hasta el cielo, ¿no? Porque se creen lo máximo. Pero aquí el contraste es que Dios es el que decide eso. Y Dios, al contrario, a los que tratan de darse todas las ínfulas del mundo, Él los humilla y tiene un juicio para ellos, ¿no? Por eso que es importante leer todo el contexto para ver de qué está hablando, ¿no? No vaya a ser que vayamos a interpretar mal y pensar de que está hablando de otra cosa, ¿no? El libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchas figuras. Es una revelación que recibe Juan y él ve hacia el futuro y ve cosas que pasan en la tierra y en el cielo. Es una visión bien interesante, ¿no? Porque es alguien que está así y después está así, ¿no? Y sí, así y así, ¿no? Es un libro fascinante, pero hay que leerlo con mucho cuidado. Pero como hemos establecido, es un libro que Dios quiere que entendamos. Porque recuerda, partimos de esta base, ¿no? Que Dios quiere que entendamos lo que Él ha escrito en su palabra, ¿no? 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Qué cosas sabes tú? Lo que dice el versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome,
esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, quiere decir que en el cielo hay una sección de lavandería, ¿no? Que en lugar de detergente yo le meto un poquito de sangrecita en polvo del Señor Jesús. No, y no quiero ridiculizar la enseñanza bíblica, nada, pero lo que te estoy diciendo es que si nosotros no leemos el contexto y no nos informamos bien de qué está hablando el libro, de qué habla el versículo anterior, ¿no? A dónde quiere llegar, ¿no? Vamos a terminar interpretando barbaridades de la Biblia, ¿no? Y ya tenemos bastante de esto hoy en día, gente diciendo cosas que la Biblia no está diciendo. Pero lo curioso es que lo dicen hasta con lágrimas, ¿no? Hasta, yo he visto gente que hasta se arrodilla en el púlpito y se postra y la gente se levanta y todos lloran. Y la verdad es que yo me quedo sorprendido porque yo digo, ¿cómo se pueden conmover tanto de algo que Dios no está diciendo? O sea, de una mala interpretación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y este pasaje está hablando de la gente, como también pasó con nosotros, de que Jesús nos ha lavado con su sangre. Y eso es un simbolismo, ¿no? Es el acto de habernos rendido. Y estas personas que están aquí que se rindieron ante el Señor y Él les lavó con su sangre, porque su sangre nos puede lavar en un sentido figurado. No es que de pronto yo recibo al Señor y me cae un baldazo de sangre, ¿no? Y de pronto quedo blanquito. No es así, ¿no? No es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, eso ha sido en cuanto al sentido natural. Ahora vamos a ver el principio número 2, el sentido original. El sentido original, llamado también la ley o el principio de la historia. Y esto es muy importante, ¿ya? Porque aunque el mensaje de la Biblia es un mensaje que alcanza a todos, de hecho, en Romanos 15:4, el apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes, las cosas del Antiguo Testamento, a saber, para un judío, lo que comúnmente llaman los judíos la Tanakh o Tanaj, que son formados por el Pentateuco o la ley, los profetas y los escritos. Entonces, Pablo dice, las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿no? Y tremendo, o sea, el mensaje de la Biblia es para traernos esperanza, como estudiamos la semana pasada, es para guiarnos a Jesús, ¿no? ¿Te acuerdas? El apóstol Juan escribe en su evangelio, dice, pero estas cosas se han escrito, porque podríamos haber escrito mucho más, pero las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna. Toda la Biblia apunta a Jesús. Y las cosas que se escribieron antes, la paciencia, la consolación de las Escrituras, apuntan a Jesús. Pero aun cuando el mensaje de la Biblia es dirigido a todo ser humano, de cualquier época, en cualquier lugar, de cualquier trasfondo, primigeniamente ese mensaje fue escrito a una gente con ciertas características en particular en un tiempo determinado. Y el principio de la historia nos ayuda a entender primigeniamente a quién fue escrito y qué entendió esa gente, qué vivía esa gente en ese momento. Repito, el mensaje de la Biblia es para todas las épocas, pero tenemos que atender a qué es lo que entendieron los receptores en primera instancia, ¿no? Porque de esa manera yo voy a poder entender, de verdad, originalmente entonces quiso decir esto y no lo que yo estoy pensando. Como yo te dije cuando estábamos hablando de yo soy la luz del mundo, ¿no? ¿Qué entendió esa audiencia en primera instancia? ¿Entendió lo mismo que tú y yo entendemos? Yo he visto afiches muy bonitos, muy creativos, ¿no? Yo soy la luz del mundo, por ejemplo, o ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y de pronto un foco dibujado, ¿no? Claro, eso porque el impacto visual y publicitario para nuestro contexto es así, ¿no? O sea, yo soy la luz del mundo y un foco ahí. Ah, sí, no, realmente no me ilumina. Pero la gente de esa época, ¿qué entendió? ¿No? No, ellos no tenían focos, ni interruptores eléctricos, ni cableado eléctrico, no les cortaban la luz, porque no tenían luz, ¿no? En ese sentido. No pagaban la cuenta de la luz, ¿no? Entonces, ¿qué entendieron ellos realmente? Eso es lo que nos manda el sentido original, tratar de ver qué es lo que entendieron primigeniamente ellos, ¿no? Esto es
Este es el famoso método de interpretación literal histórico-gramatical. Es decir, yo primero me fijo de manera literal qué es lo que está diciendo. Cuando ya no puede ser literal, paso a la parte gramatical, pero tomo en cuenta también qué es lo que entendió el auditorio. Esa es la forma correcta de interpretar lo que dice la Biblia. Y hay algunas preguntas útiles que te ayudan a determinar en el sentido original qué es lo que entendió la gente o cuál fue la intención al transmitir el mensaje. Y de hecho la primera pregunta es, ¿qué intentaba transmitir el autor? ¿Y por qué? ¿No? Segunda pregunta, ¿qué está afirmando? O, en contraparte, ¿qué está negando? ¿No? Siguiente pregunta, ¿qué entendió su audiencia original? Hay 4 asuntos a considerar en este método y vamos a verlo de manera muy rápida ya. Primero, la situación. Y cuando hablamos de la situación, hablamos de quién lo escribió, a quiénes lo escribió, bajo qué circunstancias, qué le motivó a escribir. Cuando yo entiendo la situación que rodeó el momento en que se escribió el texto, entonces yo puedo determinar el propósito específico que movió a que se escribiera eso. Por ejemplo, el libro de Job es un libro que trata un asunto en particular, ¿no? A lo largo de todo el libro, ¿no? Es por qué el justo sufre y el malo no, ¿no? Y de hecho, Job se encuentra en un esquema de libros que se llaman los libros poéticos. Y después vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Pero encontramos allí que Job discute con sus amigos. Ellos le argumentan mucho a Job y Job discute con ellos. Y él en un momento muestra que está muy enojado porque él siente que Dios no le está haciendo justicia, está siendo injusto con él, ¿no? Pero Job y sus amigos no mencionan nunca ningún mandamiento de la ley de Dios, ¿no? ¿Es que acaso Job no creía en los mandamientos de Dios? Bueno, yo te digo una cosa, si nos vamos a las circunstancias del momento de Job, Job vivió antes de Moisés. Entonces no había posibilidad de que él tuviera ninguna luz de ningún mandamiento de Dios escrito porque él no conoció los mandamientos, porque no habían sido dados en ese momento, ¿no? Tú dirás, pero yo veo en el libro de Job al comienzo que los hijos hacían banquetes y a veces se excedían, ¿no? En borracheras, en cosas así. Y Job después ofrecía sacrificios por ellos, pero no debía haber hecho sacrificios, no deberían haber ido a algún lugar como los demás, iban a un lugar para ofrecer el sacrificio por el pecado. No, un momento, como te dije que no había ley, tampoco había sacerdocio. Y en esa época el padre de familia, era el sacerdote de la casa también. Entonces, ves, o sea, entender estos detalles de análisis de las circunstancias, del momento en el que vivió Job, te ayudan a tener mejores luces de por qué esto y por qué no el otro, ¿no? Entonces, la situación es muy importante, es fundamental. En segundo lugar, el estilo. Debemos distinguir y tratar cada libro de la Biblia de acuerdo al estilo o género literario al que corresponde. Nuevamente te hablo del libro de Job. El libro de Job corresponde a una sección de libros de la Biblia que se llaman libros poéticos. Y los libros poéticos básicamente desarrollan la temática de por qué, entre comillas, el malo prospera y al justo a veces le va mal, ¿no? Básicamente. Y estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿no? Y con alguna excepción, el libro de Cantar de los Cantares, los demás libros mantienen esta tónica, ¿no? Se basan en eso. Ahora, ¿por qué al leer el libro de Job tengo una sensación diferente a leer el libro de Josué? Bueno, es muy sencillo, porque la forma en que está escrito el libro de Job y de repente en la traducción que tenemos no lo podemos percibir tanto así, pero es un libro poético, como te dije, y está escrito en poesía hebrea, que se basa en paralelismos, es la esencia de la poesía hebrea. Entonces, de repente en nuestro castellano no se ve mucho el sabor, el sentido de la poesía, porque nosotros nos basamos en la rima que suena, pero la poesía hebrea no. Entonces, más que nada tiene que ver con las ideas y los conceptos
que se van acompañando, como te digo, de manera paralela, básicamente con paralelismos. Es como se mueve la poesía hebrea. Entonces yo tengo que entender bien que el objetivo de la poesía es diferente al objetivo de un libro histórico. El libro histórico me quiere dar muchos detalles. La poesía me quiere hacer reflexionar, ¿no? Quiere hacerme sentir diferente. Por ejemplo, el libro de los Salmos. Si yo leo el libro de los Salmos, y gran cantidad de salmos fueron escritos por David, ¿no? De hecho, casi toda la primera sección de los salmos se le atribuye al rey David. Pero después yo leo 1 Samuel y 2 Samuel en la historia de David. Yo voy a ver un David guerrero, fallando, cometiendo errores, ¿no? Las debilidades de David, los problemas familiares que tuvo, etcétera, etcétera. Pero cuando voy a sus escritos en Salmos, yo no percibo un David guerrero, no percibo un David así. Porque el objetivo de la poesía hebrea, y yendo específicamente a Salmos, es cantar. Entonces, salmos son canciones, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo el género literario, entonces yo puedo ir dándome cuenta, entonces es por eso que yo encuentro que esto me sabe a una cosa y esta es otra cosa, aun cuando el personaje viene a ser el mismo aquí y allá, ¿no? Otra cosa de los libros poéticos, por ejemplo, como su objetivo es reflexionar poéticamente sobre principios y verdades y la vida, y básicamente sobre esta cuestión, como te digo, ¿por qué el malo prospera, ¿no? Y a veces al justo le va mal, ¿no? ¿Cómo desciframos ese problema, que es casi el tenor de todos los libros poéticos? Es muy difícil y no es recomendable que yo vaya a estos libros poéticos a tratar de sacar doctrina, porque no es el objetivo transmitir doctrina. Si yo quiero sacar doctrina, pues yo me voy al Nuevo Testamento, a los escritos de Pablo, por ejemplo, ricos en doctrina, ¿no? Si quiero sacar mandamientos, me voy pues a Deuteronomio, me voy a Éxodo, me voy a Levítico, pero yo no voy a sacar doctrina, mandamientos a los libros poéticos. No estoy diciendo que no haya doctrina, ni que no haya mandamientos, no, pero entender su género literario me hace tomar ciertas precauciones y en todo caso comenzar a ver, si este pasaje de aquí me dice esto, yo tendría que confrontarlo con el resto de la escritura para ver qué dice y no construir algo del libro de Salmos o del libro de Proverbios. Proverbios, por ejemplo, da muy buenos consejos prácticos, ¿no? Para la vida cotidiana. Es la sabiduría mayormente escrita por Salomón, que no escribió todo el libro de Proverbios él solo, ¿no? Pero mayormente escrita por Salomón. Pero si yo comienzo a construir doctrina acerca del libro de Proverbios, me voy a encontrar en algunas circunstancias confusas, porque el objetivo de Proverbios no fue transmitirme doctrina en el sentido de construir dogmas, sino en el sentido de simplemente consejos que yo puedo implementar rápidamente en mi vida cotidiana. Eso es el libro de Proverbios, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahí recordar la situación, recordar el estilo, y vamos a un tercer asunto, tener presente el lenguaje. Recordar que la Biblia fue escrita en un lenguaje original o en algunos lenguajes originales, ¿no? El Antiguo Testamento se escribió mayormente en hebreo. Hay una breve sección, breves pasajes del Antiguo Testamento que se escribieron en arameo, ¿no? Y de hecho tú vas a encontrar en tu material cuáles son, ¿no? Lo tienes en arameo, Esdras 4 del 8 al 6, 7 del 12 al 26, Daniel 2 del 4 al 7, 28, ¿no? Jeremías 10:11, Génesis 31:47, en ese pasaje solamente hay dos palabras. La Biblia, en el sentido estricto de su lenguaje, fue escrito también no solamente en un lenguaje, sino en un lenguaje hablado en cierta época. Todos los idiomas cambian con el tiempo. El castellano que yo estoy hablando ahora no es el mismo castellano que se hablaba en el Perú hace 100 años. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Y el castellano que yo hablo aquí ahora en el Perú no es el mismo que habla en el Perú la gente de otras zonas de mi país. Hay gente en la sierra, hay gente en la selva, hay gente en el norte, hay gente en el sur, y tienen sus propios modismos y su propia forma de hablar, que no es tampoco la misma de ellos de hace 100 años, ¿no? Entonces,
hay que entender ciertas palabras, ciertas cosas de cómo se escribió la Biblia en su lenguaje original. Cuando la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento, perdón, se escribió, el hebreo que se usó era un hebreo que no tenía vocales. Muchos años después, con los textos masoréticos, recién se les incluyó lo que se llaman símbolos vocalísticos, ¿no? Que ni siquiera son vocales, pero funcionan como vocales. Pero de ahí surgieron ciertos detalles, si como sonaba era como se debía pronunciar o como se debía decir, ¿no? Y de tal manera que algunos escribas comenzaban a hacer anotaciones, ¿no? Comenzaban a decir, no, la verdad es que convendría mejor que tenga en mente el que está leyendo de que este texto es así. Más o menos en el siglo III antes de Cristo, ya bajo el imperio griego dominando el mundo, hubo una reunión en Alejandría, se convocaron a 72 escribas. Los escribas, como tú sabes, eran las personas que se dedicaban a transcribir y transcribir y transcribir el texto para conservarlo, ¿no? Eran tan acuciosos, tan disciplinados, que si de pronto algo del texto, en revisándolo, no estaba bien una letra, etcétera, botaban todo lo que habían avanzado y empezaban de nuevo, ¿no? Era la rigurosidad que ellos tenían, ¿no? Porque era el texto sagrado, ¿no? Ellos tenían mucha reverencia a esto, ¿no? Entonces convocaron a 72 escribas, los más prominentes, y les pidieron que hagan una traducción del Antiguo Testamento, que lo tradujeran a la lengua cuné, el griego cuné, que era el griego que se hablaba en esa época. Ahora, permíteme explicarte algo sobre el griego, ¿no? Para que lo tengas en consideración. El griego ha sufrido, como toda lengua, varias etapas de cambio, ¿no? Cuando Alejandro Magno comienza a hacer sus conquistas, Alejandro el Grande comienza a hacer sus conquistas, necesitaba llevar su lengua también porque era una forma de conquistar, imponer la lengua a los pueblos conquistados. Entonces comenzó a hacer que toda la gente que se unía o que comenzaba a quedar bajo el paraguas del imperio griego comenzara a hablar griego. Esta gente tenía el idioma griego como una segunda lengua, no como su lengua materna. Entonces no les era muy sencillo hablar el griego ático, que era el que querían llevar a todos. Entonces hubo una variación que se hizo estándar en esa época, desde más o menos el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Y esa variación se llamaba el griego cuné, que no era un griego vulgar, por cierto. Era un griego, digamos, bien estructurado, pero que solamente se hablaba para poder comunicarse de manera estándar, como vendría a ser ahora una lengua como el francés o como el inglés, de repente que hay más gente hablando inglés. De hecho, quienes hablan el inglés de manera nativa lo hablan mucho mejor que alguien que lo adopta por segunda lengua. Uno se puede manejar muy bien, pero no es lo mismo, no es lo mismo. De esta manera el griego cuné. Y estos escribas 72 tradujeron todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos al idioma griego cuné, y esa versión se le llamó Septuaginta o versión de los 70. El Nuevo Testamento no hay problema porque fue escrito en su totalidad en griego. Algunos de los escritores tenían el griego como lengua materna y otros lo tenían como segunda lengua también. Entonces hay que recordar eso, porque ese griego del del Nuevo Testamento y al que se tradujo el Antiguo Testamento en la versión de los 70 no es el griego moderno que se habla hoy en día también. Es un poco diferente. Entender todas esas cosas del lenguaje nos ayudan también para poder entender mejor el mensaje de la Biblia. Ahora, de repente tú te harás una pregunta, ¿no? Tú aquí dirás, uy, entonces ya me pusiste aquí una traba muy grande, porque entonces yo tendría que aprender el hebreo y el griego para entender la Biblia. No es cierto eso. No es cierto eso. Gracias a Dios, hoy día tenemos muchas herramientas. El Internet nos trae mucha información, buena y mala, es cierto, ¿no? Pero hay muchos recursos muy interesantes y el asunto es buscarlos con mucho cuidado, donde nos pueden decir, ayudarnos con algunas palabras en particular,
¿Qué dice la Biblia en el original, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? ¿Qué decía el autor en el idioma original? Sin que lo sepas, ¿no? Lo puedes buscar. Hay libros, hay unas herramientas muy útiles que se llaman interlineales, ¿no? Que tú te los puedes comprar, incluso lo puedes comprar para tu dispositivo móvil, donde tú encuentras un pasaje y comienzas a ver allí la traducción a nuestro idioma, y abajo está escrito la palabra en griego y hay una transliteración de cómo se pronunciaría incluso. Y entonces con eso, de esa manera, tú puedes comenzar a meditar un poco más en la escritura y darte cuenta si está diciendo tal cosa o no lo está diciendo. Recuerda, lo que tenemos nosotros es una traducción, ¿no? Y bendito sea Dios, porque a través del uso de expertos traductores, la Biblia ha podido permanecer y prevalecer y llegar hasta nuestros tiempos. Sin embargo, no olvides que es una traducción, y como una traducción hay que tratar a veces de buscar, no digo para desmerecer el mensaje que Dios quiere hacerte llegar, porque si tienes una traducción es porque Dios la está usando para llegar a ti. De hecho, tú me estás escuchando a mí darte esta clase en nuestro idioma. No estoy hablando griego ni hebreo ahorita, ¿no? Sonaría ridículo. Además, no los hablo. Honestamente, no los hablo, ¿no? No los hablo. Soy un poquito muy básico de cada cosa, ¿no? Pero tratar de ir y profundizar en el lenguaje original nos ayuda a meditar mejor el texto, ¿no? Y te animo a hacerlo, de verdad. Incluso hay software que tú puedes comprar, y hay un software gratuito que permíteme recomendarte que se llama eSword. Es un software gratuito que tiene también muchos módulos gratuitos que te ayudan a estudiar la palabra de Dios. Te lo recomiendo también, búscalo, te lo recomiendo, ¿no? Y cuarto, la cultura. Yo tengo que conocer cuál era la usanza, cómo eran las costumbres de la época de las personas a los cuales está dirigido el mensaje de la Biblia. Ya, vamos a ver un ejemplo. Acompáñame a 1 Corintios 11, versículos del 6 al 10. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y está hablando pues de lo que usaban en esa época las mujeres, una especie de velo, ¿no? Que le cubría. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mira, si yo no entiendo la cultura de la época, yo puedo llegar a interpretar mal este pasaje. Y de hecho, muchas personas que no han sabido interpretar bien el detalle de la cultura al momento de ir a las escrituras, no lo han considerado, y encuentran este pasaje y obligan a que sus mujeres en sus reuniones se pongan también una especie de velo, no sé exactamente el nombre de esto, pero que se cubren y le cubren hasta aquí, solamente se le ven los ojos, ¿no? Y les obligan a hacer esto porque dicen que esto es lo que manda la Biblia. Oye, pero realmente Dios quiere que esta enseñanza cultural se traslade a mí. No, vamos a ver exactamente, si yo le quito los detalles culturales de la época, ¿cuál es el principio que está enseñando aquí la Biblia? Es muy sencillo. Lo dice el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a omitir el detalle de los ángeles por mantenerlo en sencillo, pero ¿cuál es la enseñanza que pone aquí el apóstol Pablo? Es la estructura de autoridad que hay dentro del matrimonio. Y por favor, no vayamos a equivocarnos en decir, que esto es una enseñanza machista. No es machista. Porque cualquier entidad o institución donde hay dos cabezas se convierte en un monstruo. No, eso yo supe de chiquito. Yo me acuerdo de chiquito, veía mis películas antiguas en blanco y negro de ciencia ficción, y para que el monstruo sea más monstruo, más horrible, le ponían dos cabezas siempre. Porque cualquier cosa con dos cabezas es un monstruo, es una regla. Y aquí Dios, y en consonancia, ¿no?, de acuerdo a la enseñanza general de las Escrituras, desde el primer capítulo de Génesis, ¿no?, hasta el último, la enseñanza de tapa a tapa en la Biblia, pasando por la enseñanza consistente de Pablo de acuerdo al matrimonio, lo que dice Pedro también de acuerdo al matrimonio, encontramos que el matrimonio tiene una estructura donde hay alguien que tiene que ser un líder y la cabeza. Y este es el mensaje central de este pasaje, pero no tiene que ver con que si la mujer no se cubre, entonces le rapo su hermoso cabello.
Yo tengo una esposa que le gusta, quienes la conocen, le gusta, por supuesto, como todas las damas, ¿no? Verse muy bonita y arreglarse su cabello muy bonito. Yo no concibo, de verdad, que un día, por una mala interpretación o por no considerar el aspecto cultural de la escritura, yo la obligue a raparle su cabello. O sea, yo me sentiría pues un canalla, ¿no? Me sentiría un canalla. Y ella, ¿qué mal se sentiría? ¿Y qué pensarían las demás mujeres? Porque esa enseñanza no envuelto el marco cultural no tiene que trasladarse a mi época en ningún sentido. Entonces, solamente para recapitular, yo debo considerar en el principio de interpretación del sentido original, yo debo considerar la situación, debo considerar el estilo, debo considerar el lenguaje, las consideraciones del lenguaje en tanto y en cuanto me sea posible, y aprovechando los múltiples recursos que hay ahora y la cultura, porque hay cosas de la escritura que yo no puedo aplicar al detalle a mi contexto actual, porque si no estoy desnaturalizando la escritura también. Muchas gracias, que Dios te bendiga.